Cuando hablamos del perdón, me hace meditar en la vida de José, cuando vemos a la luz de la palabra que José fue maltratado por sus hermanos y algo que me impacta es de cómo viven sus hermanos con ese cargo de culpabilidad en su corazón por lo que habían hecho, pues mintieron a su padre, pues lo reportaron como si una fiera del campo le había dado muerte, pero toda la trayectoria usted lo puede ver en Génesis, ahí está la historia de José. Y algo que me impacta es donde dice que los hermanos de José, cuando su padre había muerto, ellos tuvieron temor de que José tomara represalia en contra de ellos por el mal que ellos le habían hecho. Pero algo que me hace meditar es acerca de cuando la persona obtiene el perdón de alguien que fue ofendido, de alguien que se le hizo daño. Cuando esta persona que recibió el daño perdona, quizá el que hizo el daño no se ha perdonado a sí mismo, y esto lo puedo ver en la vida de estos hermanos de José. Si usted lee juntamente conmigo en Génesis, en el capítulo 50, el verso 15, dice de la siguiente manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí vemos que José se conmovió porque él ya los había perdonado, mas sin embargo sus hermanos no estaban disfrutando del perdón. Y así hay muchas personas hoy en día que son perdonadas de parte de Dios, pero no se perdonan a sí mismos porque de alguna manera experimentar el perdón de Dios es algo precioso, pero también tenemos que aprender nosotros mismos a perdonarnos a sí mismos como seres humanos cuando reconocemos que le fallamos a nuestros hermanos, a nuestras familias, y de alguna manera pedimos perdón a Dios, sentimos el perdón de Dios. Y también a raíz de la actitud que vemos en las personas que un día quizás ofendimos, es posible que vemos que esa persona ya no manifiestan una conducta en contra de nosotros como si no nos han perdonado, mas sin embargo nosotros podemos estar equivocados y no estamos disfrutando del perdón, tanto de parte de Dios como de los hermanos a los que quizá de alguna manera algún día ofendimos. Y por eso tomo base estos versículos, porque me gusta lo que dice. Porque dice: y respondió José, dice en el 19, estoy leyendo en Génesis 50, del capítulo 15 en adelante, ahora el 19 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando Dios habla al corazón, nos manda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso quizás tú, yo no sé cómo estás disfrutando el perdón de Dios, pero necesario es que te perdones a sí mismo por aquello que ya Dios te perdonó, por aquello que ya tus semejantes te perdonaron, porque cuando nosotros somos conscientes de que de alguna manera hemos hecho cosas que son desagradables, tanto ante los ojos de Dios como ante los ojos de la sociedad, y aquellas personas que logramos pedirles perdón,
nosotros tenemos que disfrutar el perdón. Imagínense los hermanos de José, ellos mintieron. Ellos mintieron porque dice que ellos cuando vieron que su padre había muerto, mandaron a decir, enviaron, dice, a decir a José, no fueron ellos mismos, sino que enviaron mensajeros a decirle a José de que sus hermanos enviaban un mensaje de parte de su padre. Y ahí vemos que Jacob, su padre, no había dicho eso. Él se fue ya disfrutando la bendición de haber encontrado a su hijo. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos que hay que disfrutar el perdón de Dios para poder estar a cuentas y estar viviendo una vida fructífera. Hay que disfrutar el perdón de Dios, porque lo más bonito que la palabra nos enseña es que dice que cuando Dios perdona nuestras iniquidades, las deposita en lo profundo de la mar y no se vuelve a recordar de ellas. Entonces, ¿por qué tú te tienes que sentir mal, te tienes que sentir culpable de algo que ya te perdonó Dios? Por eso yo te animo en el nombre de Jesús a que disfrutes el perdón. Disfruta el perdón de Dios para que vivas una vida de bendición, porque cuando Dios perdona, obviamente uno siente paz. Y esa es la evidencia de que estamos perdonados, cuando sentimos paz. Y obviamente si el hombre se arrepiente de su maldad, tiene que tener en mente de que el volver a pecar es como ir a la basura, recoger la basura que ya Dios te sacó, te limpió de tu interior. Por eso cuando Jesús dice en la palabra, en San Juan 7:38, si no me equivoco, miremoslo. San Juan 7:38, déjeme verlo, voy a buscar rapidito, perdón que no tenía la cita lista acá, pero quiero estar seguro. 7:38, vamos a ver si es en Juan 7:38, sí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hemos creído en Cristo, como la Escritura lo dice, tenemos que reconocer que hemos sido perdonados, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que cree en Cristo, como la Escritura lo dice, que es necesario reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, recibirlo como el único y suficiente Salvador. ¿Y qué dice la palabra? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces disfrutemos el perdón de Dios, disfrutémoslo al máximo y vamos a vivir una vida muy bendecida. Por eso hoy quiero decirte que si tú has cargado con culpabilidad en tu vida, es bueno que la entregues. Siéntete completamente libre, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es clara y nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. Dice la palabra también en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces es importante reconocer que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas y ya no hay condenación. Entonces ya no podemos estar viviendo con culpabilidad. Si el Señor ya nos perdonó, vivamos el perdón, disfrutémoslo. Ya tenemos que empezar a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te recomiendo que medites en esto. Ya no cargues con la culpabilidad. Si el Señor te perdonó y a las personas que un día ofendiste, tú les pediste perdón, si no te han querido perdonar, ya ese no es cosa tuya, porque si tú tuviste el coraje de pedir perdón a los que un día ofendiste, y si te dijeron que te perdonaban, siéntete perdonado. Y si no te quieren perdonar, pero lo primero hiciste lo correcto, pedir perdón primeramente a Dios y después pedir perdón a los que ofendiste. Si ellos no te quieren perdonar, serán culpables de no perdonarte, porque dice la palabra que si no perdonamos,
a los que nos ofenden, entonces Dios no nos perdonará. Por eso hoy quiero decirte que tomes en cuenta este consejo, muy corto por cierto, pero quiero decirte que si disfrutas el perdón de Dios, vas a vivir completamente libre de toda acusación del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estos minutos que me has concedido de enviar este consejo de tu palabra y que podamos de alguna manera disfrutar el perdón que tú nos das a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga.